Buenas noches, amigo de la Central Gerontológica Internacional. Mi nombre, como ya me conocen ustedes, Juan Campaña, coordinador del área de psicología. Y en esta oportunidad, como todos los meses, nos toca presentar un tema acerca de la psicología. Para esta oportunidad, tenemos como una invitada a nuestra colega Catherine Lisset Sánchez Carreño. Ella es magíster en psicología clínica y especialista en neuropsicología. Una profesional muy destacada, que para nosotros es un honor tenerla en nuestro grupo y nos va a presentar ahora un problema de mucha actualidad y de bastante interés de las enfermedades neurogenerativas. Hoy tenemos el Parkinson, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener una mejor calidad de vida? Unas sugerencias que nos va a dar nuestra colega, doctora Catherine Lice Sánchez Carreño. Con ustedes la dejo en esta ponencia. Gracias. Adelante, Catherine. Gracias, Juan. Bueno, nuevamente siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Ya vengo acompañando a Central hace mucho tiempo, ¿no? Que nos conocemos pues con Luigi justo en una actividad direccionada al adulto mayor. Y pues cuando Juan me comenta para poder compartir esta vez con ustedes, ya antes hemos hablado sobre las familias, sobre evaluación, sobre rehabilitación neuropsicológica, pues de pronto... eh, se me ocurrió que podíamos pues trabajar respecto al Parkinson, porque usualmente se habla del Alzheimer, de repente ya es un poco más conocido la demencia vascular o el deterioro cognitivo vascular, pero todavía del Parkinson no se habla mucho. O de repente se escucha del Parkinson, pero se asocia solamente a los temas motores, pero hay un deterioro cognitivo, ¿no? Ante el Parkinson también. Entonces, también incluso, bueno, en mi centro, que es Neurofan, empezamos a plantear actividades, ¿no? De psicoeducación para la familia y para el paciente en especial, ¿no? Sobre todas las dificultades que puede presentar. Claro que cada paciente, en base a su realidad, también va a ser diferente las problemáticas que puede identificar, pero justo nuestro tema, ¿no? Mejorar la calidad de vida de esas personas y es identificando justo qué es lo que les molesta, cómo pueden de repente mejorar esas dificultades, qué tanto están siguiendo una rehabilitación integral. En muchos casos a veces llevan una terapia física, pero también necesitan otro tipo de acompañamiento y en especial justo el psicológico también. O no solamente es el paciente, sino la familia, ¿no? Por ejemplo, por cuidarlos que no se caigan de repente o que no se vayan a hacer más daño. No, 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 tú no lleves tu taza, no lleves el plato, ¿no? Yo lo voy a hacer por ti. Entonces, ¿qué pasa? Están invalidando, ya no permiten que tenga autonomía y la persona dice, bueno, entonces que me voy a quedar sentadito y voy a estar todo el día sentado, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, allí justamente es que tanto la familia como el paciente identifiquen, ¿no? De repente el paciente está teniendo una crisis motora, me refiero a temblores o rigidez, entonces sí, de repente por hoy voy a aceptar que mi familiar me ayude, pero no es que todos los días o todo el día mi familiar me apoye en actividades motoras, sino que yo igual intente cuando ya ha disminuido de pronto ese temblor que estoy presentando, ¿no? En mis manos de repente, ¿no? O a nivel de mis piernas, dependiendo de dónde se va presentando la dificultad, ¿no? Entonces, justo hacer una pequeña introducción quizá de por qué me motivé a poder trabajar este tema. Quisiera compartir unas diapositivas, me sale por favor para que me den permiso. Listo. Bueno, y justo nuestro tema, ¿no? Parkinson, sugerencias para una mejor calidad de vida. Y hemos mencionado que el Parkinson, pues, es un deterioro neurodegenerativo, ¿no? Pero hemos mencionado cuál es la estructura asociada a esta dificultad. Pues me pareció importante que podamos también identificar a nivel de nuestro cuerpo, específicamente en nuestro sistema nervioso, dónde se encuentra esta alteración.
¿no? Y nos están mencionando pues que está a nivel de la sustancia negra, ¿no? Y esta sustancia negra, si vemos en la parte superior, ¿no? Está en una coloración que se refiere a que hay conexión de las neuronas, hay una comunicación de las neuronas, porque hay una mayor también liberación entre las neuronas de dopamina, que nos permite nuestra motricidad. También incluso mencionan que la dopamina está relacionada al estado de ánimo, ¿no? Sin embargo, aquí abajo, cuando ya hay una alteración de la sustancia negra, veamos que tiene otra coloración, va tomando una coloración más oscura en representación de que no hay mucha actividad. Entonces disminuye esta conexión entre las neuronas y disminuye la liberación de dopamina que se está dando entre estas neuronas. Es ahí donde justo tiene una dificultad esta persona a nivel motor, por ejemplo, ¿no? Entonces va a tener dificultad en la coordinación de sus movimientos, por eso es que a veces se les caen las cosas, por ejemplo, ¿no? O va a tener dificultad para su equilibrio, entonces va a presentar diversas dificultades a nivel motor. Pero la dopamina también hemos mencionado que puede estar asociada al estado emocional. Entonces también este paciente con Parkinson puede presentar oscilancias a nivel emocional, entre ellos también de repente mayor desgano. Y es algunos casos que ellos piden más que le ayuden con las cosas, ¿no? Justo la esposa de un paciente me decía, se ha vuelto un niño, Katherine, no es dependiente. Quiere que hasta le ate los pasadores del zapato, ¿no? O que le ponga las medias. Si él sentado se puede poner, ¿para qué me está pidiendo, no? Pero hay días donde de repente hay dificultad en su precisión motora, donde tiene justo dificultad en esta coordinación ojo-mano. Y es por eso que ya no solamente es un trabajo, por ejemplo, de terapia física, sino también de terapia ocupacional, porque terapia ocupacional también está involucrada en las actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, y hace poco ha sido también Día del Tecnólogo Médico, ¿no? Y ahí está involucrado el trabajo de los terapeutas ocupacionales, entonces reconocer también el trabajo que vienen realizando. Y ya que menciono esos terapeutas, ¿no? También los terapeutas del lenguaje, porque lamentablemente a lo largo del tiempo ya no solamente se está alterando una dificultad motora gruesa, hablando de manos y piernas en las personas, sino también algo más delicado y fino como puede ser nuestro reflejo para la deglución. Yo recuerdo que una vez fui a atender a un paciente a domicilio que ya tenía el diagnóstico de Parkinson más de 6 años y este paciente pues llevaba terapias de lenguaje, pero no era porque digamos no podía hablar, porque usualmente asociamos terapia de lenguaje tal cual con el habla, ¿no? El señor podía expresarse muy bien, no tenía aparentemente mayor dificultad a nivel fonoarticulatorio para el lenguaje, pero sí estaba teniendo dificultad con la deglución, se estaba empezando a atorar con los arrocitos, con la lentejita. Entonces, ¿qué tenían que trabajar? También fortalecer toda esta zona para intentar fortalecer y ayudar a que el cerebro sea consciente de estos reflejos cuando nos atoramos y poder devolver, o al momento de masticar también para poderlo pasar. Claro que aquí ya estoy mencionando 5 a 6 años de diagnóstico del paciente, ya está un poco más avanzado, ¿no? No es un síntoma que van a presentar pacientes que recién han presentado síntomas o recién se ha dado un diagnóstico, ¿no? Usualmente son casos más avanzados, pero lo estoy mencionando porque al hablar justo de calidad de vida, es ver toda la rehabilitación integral que necesita el paciente y también necesario, por ejemplo, el poder prevenir. Tengo una paciente que ya tiene el diagnóstico de Parkinson hace más de 10 años y justo empezamos a explorar sobre las dificultades que ella presenta, ¿no? Recién tenemos unas 4 sesiones trabajando respecto a este punto en específico, ella y su Parkinson, ¿no? Porque ella no es el Parkinson, ella presenta.
Parkinson, pero ella no es el Parkinson. Entonces, por ejemplo, ir trabajando este aspecto y en una de las sesiones, explorando todas sus áreas de desempeño, justo le pregunto, ¿no? ¿Y cómo le va con la alimentación? Y le explico toda la parte preventiva necesaria y me dice, he empezado a atorarme. Creo que sí voy a necesitar la terapia que me mencionas, ¿no? Y yo le decía, no vea que el necesitar esta terapia es que ya se está agravando necesariamente sus síntomas, sino que usted quiere estar bien, ¿verdad? Entonces esta terapia lo que va a ayudar es a que su cuerpo esté mejor y que siga avanzando lo mejor posible y que usted siga siendo lo más independiente y autónoma posible. Entonces no lo vea como que, ay, ahora una terapia más por este Parkinson, ¿no? No, sino más bien voy a llevar esa terapia para que me ayude a seguir desarrollándome en lo que me gusta, ¿no? Para que cuando yo vaya a una reunión, intente de repente comer un poquito más lento o como me decía ella, ¿no? Cortar un poquito más chiquito la carne o lo que comía para poderlo pasar sin problema, para no tener ninguna dificultad, ¿no? Y bueno, quienes de repente nos acompañan y son psicólogos también para no adelantarse a los hechos, ¿no? Porque también a veces la ansiedad, justo, ¿no? Me invitan a una reunión y es una cena o un almuerzo. Uy, estoy teniendo esos temas de atorarme, ¿no? Ya me adelanto. Ojalá que no me atore, ojalá que no vayan a hacer una comida muy dura para yo poderla comer y qué sé yo, ya se adelanta, ¿no? Y esa ansiedad también puede hacer que sin darse cuenta se manifieste uno de estos síntomas o se manifieste en un grado mayor, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante ir mencionando todos estos aspectos. Ahora, también hay un punto importante, ¿no? ¿Qué tanto es que la persona tiene síntomas de Parkinson o quizá también puede ser por una edad muy avanzada? Hablamos más de 85 años probablemente, ¿no? Y es también este parkinsonismo que a veces se identifica en algunas personas. ¿No? Yo también a veces, cuando he atendido pacientes, le digo a los geriatras que me derivan, ¿no? El caso, los neurólogos, doctor, usted no me ha comentado que hay sospecha de tal cosa, pero yo he visto que le tiembla de esta manito o hay tal dificultad. Y como los médicos hacen una evaluación pues general también del cuerpo, no solamente análisis de sangre, sino de algunas vitaminas, etcétera, y me mencionan, ¿no? Mira, tiene bajo tal vitamina, ¿no? O de repente también por la edad está presentando esta dificultad, pero no es asociado los otros indicadores clínicos a un Parkinson. Entonces también es bueno eso mencionarlo porque no necesariamente que presente un temblor en las manos o que tenga unas caídas frecuentes es porque tengo indicadores de Parkinson, no necesariamente, ¿no? Hasta incluso el tema de las caídas puede mejorar con actividad física. Qué tanto esa persona adulta mayor ha hecho actividad física a lo largo de su vida, pero también en este momento, ¿no? Cuando teníamos nuestras reuniones también de central en la época de pandemia, por ejemplo, muchos pacientes decían, no puedo hacer actividad física porque no puedo salir. En su casa puede hacer actividad física. Hay videos de actividad física para la persona mayor, incluso a pesar de que de repente esté en silla de ruedas, pero para que pueda hacer ejercicios en las manos, girando la cabecita, ahí sentaditos, estirar las piernas, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, habían actividades para ejercitar, pero a veces se asociaban, ay, no, actividad física solamente si voy fuera de casa o si puedo desplazarme. No, hay ejercicios para poder estimular diversas partes del cuerpo, ¿no? Y cada movimiento que vayamos haciendo también está fortaleciendo una memoria motora, está haciendo conexiones entre nuestras neuronas, ¿no? Bueno, entonces reconocer que de repente va a ser un síntoma aparentemente del Parkinson, pero en una edad avanzada, pero es por una edad avanzada, presenta alteraciones cognitivas, problemas de memoria, depresión, alteraciones del sueño, dolores musculares y articulares. Solo nos están diciendo eso. Eso es propio, digamos, de su edad avanzada. Sin embargo, ya típico de la enfermedad, una sospecha para un Parkinson sería falta de expresividad facial. Esta pacientita que les decía que se está atorando un poco, me decía, ¿cómo me ve mi rostro? Y me pedía que la mire. Nota que estoy expresando sonrisa, felicidad, un poco, le decía. Y me dice, yo también estoy sintiendo esa rigidez en esta zona.
Entonces ahí, por ejemplo, necesita su terapia de lenguaje justo para ejercitar todos estos músculos alrededor de la boca, ¿no? Aumento de la salivación, rigidez, temblor en las extremidades, lentitud en el movimiento, pérdida de equilibrio también se puede presentar, alteración de los reflejos posturales y alteraciones de la marcha, ¿no? Entonces ahí ya es cuando lamentablemente hay más riesgos también de estas caídas y de pronto el médico pues indica, señor, señora, va a tener que ayudarse de un andador o de un bastón, ¿no? Y ya en los últimos casos, en especial cuando se desplaza pues zonas más alejadas, silla de ruedas, ¿no? Para evitar las caídas. Entonces, esto más porque necesitan pues movilizarse rápido, ¿no? Por ejemplo, una cita médica, o se van de viaje, paseo con la familia, bueno, van a tener lo que usar. Pero si es en la casa y va a desplazarse tramos cortos, pues todavía puede desplazarse por sí solo. Salvo si, como les menciono, ya hay mucha rigidez, ha incrementado estos temblores, la inestabilidad y ya el médico indica que se utilice, ¿no? Y aquí hay todo un trabajo también sobre incorporar el uso de los andadores o los bastones con las personas adultas mayores, ¿no? Pero, ¿qué se ha creído el doctor? ¿Por qué voy a usar yo andador si yo estoy emparado, yo no necesito ningún apoyo, yo puedo por mí mismo, ¿no? Pero hay que explicarle que si es que no usamos ese andador o ese bastón, pues se pone más en riesgo y esa caída se puede convertir incluso en una fractura si es que tienes a su vez otras dificultades como de repente alguna descalcificación, ¿no? Entonces, hay que hacerle ver todo ello, ¿no? Yo recuerdo que también una pacientita que atendía, que tenía Parkinson, pero también tenía temas, pues, óseos, tuvo una mala caída y lamentablemente, pues, se fracturó la cadera, ¿no? Se dislocó y tuvo que estar mucho tiempo también, en reposo. Entonces, ¿y por qué? Y sus hijos decían, ¿no? Ya ves, mamá, todo por querer ir a bailar sin nosotros, ¿no? Querías bailar solita y te caíste, ¿no? Entonces, bueno, ya que les quedaba más que trabajarlo a través del humor, ¿no? Pero era ¿por qué? Porque no habían trabajado incorporar el uso del andador o el bastón como una prevención a. Solamente les dicen, no, tiene que usarlo, pero no les explican el por qué y todas las consecuencias que se pueden dar por esa caída. ¿Y quién mejor que el médico que tiene todo el historial de salud de la persona, decirle también los riesgos que puede tener? ¿No? Entonces, eso es importante. Yo recuerdo un paciente que fui también a visitar a domicilio y me dice, ¿dónde está mi amigo? ¿Has visto a mi amigo? Entonces yo le digo, su amigo. Y me dice, claro, pues mi bastón, no sé dónde lo han dejado. Ah, ya le digo. Entonces, bueno, pues era una de las primeras visitas que le hacía. Y bueno, al final habían dejado el bastón al lado de una puerta, ¿no? Que estaba cerca a él. Entonces me dio gusto que el señor dijera mi amigo, es otra visión totalmente distinta, ¿no? O puede decir mi asistente, qué sé yo, pero ya está permitiendo ese acceso, por ejemplo, a la ayuda, ¿no? Así también cuando a veces los médicos, hay un geriatra con el que trabajo y cada cierto tiempo, cuando es necesario, le dice a los pacientes pues que ya tienen que empezar a buscar, o a los familiares, ¿no? Un apoyo, una enfermera, una técnica, un acompañante, porque el paciente no puede quedarse ya solo en casa. Entonces, hacerle ver, por ejemplo, justo eso, ¿no? Esa persona que va a venir va a ser su asistente, ¿no? Usted a donde quiera ir le va a comentar y va a manejar su agenda, por ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces ya estamos predisponiendo, no es de que te van a decir qué hacer, porque a veces lo ven así, ¿no? Y es más fuerte en personas que han sido muy independientes o que incluso han tenido cargos altos en alguna empresa o en sus trabajos, ¿no? Se muestran aún más resistentes a los cuidadores. O el trato es inadecuado porque en su época estuvieron acostumbrados pues de repente solo a dirigir, ¿no? Entonces, como estuvieron acostumbrados a dirigir, quizá al decir que va a ser su asistente, bueno, yo voy a indicar qué hacer, no es que me van a estar diciendo qué hacer, ¿no? Entonces, y ya lo ven diferente, ¿no? Va a ser tu asistente también para la toma de medicinas, ¿no? Tú como tienes muchas cosas que hacer, que pensar, te va a ayudar con las medicinas. Entonces, es otra visión. Y he visto que pues ha dado mejores resultados el poder trabajarlo así. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más comunes en el Parkinson? Pues la lentitud, el cambio de velocidad en la respuesta. Antes era una persona de repente muy hábil, muy rápido, nos daba una respuesta, pero ahora se toma un tiempito más, ¿no?
¿Por qué? Porque esta dopamina también tiene que ver pues con estas conexiones para la atención, inclusive, ¿no? Para el desarrollo cognitivo. Temblores, también disfagia, algunos malestares a nivel estomacal, pérdida del olfato y desequilibrio, ¿no? Entonces, miren que hace un momento les decía también del tema de la alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, miren que hay toda una conexión a nivel faríngeo, ¿no? O estomacal en el desempeño de estas personas. Entonces, ¿quién se va a sentir tranquilo con estos malestares estomacales, ¿no? De hecho, va a tener cierto fastidio, ¿no? O de repente presentar cierta inflamación a nivel estomacal, etcétera. Entonces, eso también puede estar asociado a su malestar. Puede ser que la persona esté de un mal humor, pero justo por estos otros síntomas asociados, ¿no? Entonces, a eso iba cuando hacía la introducción y decía, hay que percatarnos de la realidad de cada paciente, qué dificultad está presentando en este momento, cuál de esas dificultades le genera mayor malestar, porque solamente ellos son los que van a identificar cuál le genera mayor malestar, ¿no? Por ejemplo, había una señora que me decía, le hemos puesto, ¿no? Le hemos puesto en el lado de su cama una baranda, ¿no? Le hemos empotrado a la pared para que se agarre de allí, se ayude cuando quiere ir al baño, y vaya en la noche, y no. La esposa decía eso, ¿no? Me tiene que levantar a mí y yo ser su bastón para que vaya al baño. Entonces, qué ganas de molestar y despertarme en la madrugada. Eso decía la esposa, ¿no? Pero de pronto, pues el señor no se sentía muy a gusto con esa baranda o se había olvidado de que estaba allí porque a medianoche se levantaba pues con deseos de miccionar y lo más rápido para él, su instinto es paso la voz a mi esposa que me ayude, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también va generando a veces malestares en la relación de la pareja, porque en este caso, pues duermen juntos, por ejemplo, ¿no? O así, no sé, en la misma cama, en el mismo cuarto. Entonces, ya mientras van avanzando los síntomas, a veces ya tenemos que ir tomando decisiones con la pareja, siguen durmiendo juntos o de repente en cuartos separados, ¿no? Esta pareja que ponía de ejemplo, en unos meses ellos mismos decidieron dormir separados, porque el esposo ya no quería tener problemas con la esposa, que le reclamaba que ella andaba con sueño porque él la levantaba, ¿no? Pero también la esposa a veces le generaba ansiedad porque tenía miedo de que su esposo se caiga porque se levantaba en la madrugada y siempre se iba al lado contrario donde estaba la baranda para ayudarse a parar. ¿No? Entonces también todos esos aspectos a veces suceden, ¿no? La ansiedad no solamente del propio paciente, sino también del cuidador, ¿no? Bueno, entonces por eso, por esas circunstancias es que en muchos casos se va sugiriendo de repente un acompañante también por las noches, ¿no? En este caso para que le ayuden a ir a miccionar, por ejemplo, y evitar esas caídas. Algunos de los síntomas no motores del Parkinson. Ya había ido mencionando sobre la depresión y cambios emocionales, por ejemplo, ¿no? Dificultades para tragar y en el habla, que ya lo había ido comentando también. Dolores. La mayoría de las personas experimentan dolor, rigidez, entumecimiento y hormigueo en algún punto del curso de la enfermedad, ¿no? Entonces, es importante ir identificando los síntomas que presenta la persona e irlo comentando con su médico tratante en cada consulta de seguimiento, ¿no? No solamente porque quizá va a haber alguna medicación que le puedan brindar, sino que ya el médico va valorando también si es que está avanzando quizá el curso de la enfermedad, ¿no? Estreñimiento, ¿no? Y se debe justo a esta ralentización también del movimiento intestinal, ¿no? Y que es parte también de una respuesta del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, ¿no? Entonces, también justo por eso mencionaba cómo no va a tener malestar la persona si es que puede tener esos tipos de efectos, ¿no? Los problemas para dormir también, em, alucinaciones y psicosis. Esto es algo que de repente no se escucha mucho, ¿no?
pero el Parkinson puede presentar, los pacientes con Parkinson pueden presentar estas alucinaciones, ¿no? Se han descrito como imágenes bien formadas, aparecen brevemente y ocurren por lo general en condiciones de baja luz ambiental. Sin embargo, uno de los últimos pacientes con Parkinson que visité, por ejemplo, su casa era de un primer piso, tenía su sala con ventanas, bueno, todas las ventanas permitían el traspaso de luz, tenía su patiecito alrededor de ese primer piso, había mucha iluminación y en cualquier momento del día el señor podía identificar unas personas que pasaban y dice que le decía a su esposa o a la señora que trabajaba en su casa, mira, mira cómo se han metido. ¿Quién es, señor? Esa niña con esa señora siempre paran por acá. ¿Por dónde se meten? Y miraban, no hay nada, señor. Sí, mira, tienes que salir seguro, ahorita se han escondido detrás de la columna de esta pared, ¿no? Entonces abrían, salían, mira, no había nada, ¿no? Entonces ya está empezando con estas alucinaciones visuales, ¿no? En alguna ocasión también tuve un paciente que también tenía ya el diagnóstico de Parkinson y también tenía alucinaciones, ¿no? En las noches o ya después de las 6 de la tarde veía en una esquina superior de su cuarto algo negro, ¿no? Pero la hija decía, pero su pared del cuarto es todo claro, no hay ni siquiera nada oscuro ahí como para decir, ah, es el reflejo, la sombra, no hay nada, era una alucinación, ¿no? Entonces ahí también poderlo mencionar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento también reaccionen en base a esa alucinación, ¿no? Y ahí es donde pueden ponerse en riesgo también. Em, Ahora, en cuanto al sueño, por ejemplo, incluso puede ser que en algunos casos puedan tener sueños más vívidos, ¿no? Y responder en base a ellos, ¿no? Justo una pacientita decía de que a veces levantaba toda la cuadra porque gritaba, su sueño era demasiado vívido, ¿no? Y cuando al día siguiente le preguntaba a sus familiares, ¿no? Que dice que habían robado, que alguien estaba gritando. Y su hija le dice, mamá, no robaron a nadie, eras tú, era tu sueño. Y tú gritabas, ratero, auxilio, llamen a Serenado, y no sé qué, pero lo gritaba realmente de tal forma que todo el mundo salió por su ventana a ver a quién estaban robando y eras tú en tu sueño, ¿no? Entonces, bueno, quizás eso no es algo muy común que haya escuchado a algunos pacientes, pero algunos pueden presentar, ¿no? Y bueno, disfunción sexual puede ser resultado directo de los cambios neurológicos, así como efecto secundario de los medicamentos. ¿Mm? Em, Coincide que he atendido más pacientes varones con Parkinson que mujeres con Parkinson, ¿no? No sé qué tanto como en algún momento hablábamos con un neuropsicólogo, quizá no me han compartido este punto específico por vergüenza, ¿no? Porque ellos son varones y yo mujer y no han querido de repente detallar este punto. Las damas no me han mencionado más al respecto. Sin embargo, sí, por ejemplo, si es que no tienen una pareja, ¿no? Puede ser también el deseo más bien de una compañía, ¿no? Entonces, allí también, bueno, ¿qué tanto puede ser también por su misma historia de vida, el deseo de un acompañante también, o también sus indicadores de soledad que pueden tener por sus mismos síntomas, ¿no? Por ejemplo, una paciente me decía, a mí me gustaba bailar y si usted me hubiera visto de joven, yo iba en unos tacos súper altos, bien erguida, la mirada bien arriba, todo, y ahora tengo que estar mirando abajo porque si no me puedo caer. Entonces ella misma ya se comparaba, ¿no? Su yo de 25 años con su yo de 55 años, ¿no? Entonces, claro, lógico, por etapa de la vida van a haber ciertos cambios, ¿no? Pero lo importante es ahorita qué puedo hacer y qué puedo disfrutar, ¿no? Entonces le decía, ya, de repente no puede bailar cierta danza muy rápido, pero qué cosas sí podría hacer, ¿no? O qué habilidades tiene y quiere seguir desarrollando y lo puede hacer. Aprovechemos ahora que tenemos pues una etapa en la que todavía se puede desenvolver bien. Entonces, bueno, ahí va también identificando, ¿no? Las potencialidades que tiene e intentar que el temor
por cuando presentará alguna de estas alteraciones, no le gane, ¿no? Y siga disfrutando, porque la calidad de vida también es eso, no solamente dar, ¿no? A ese paciente, sino que el paciente realmente se sienta a gusto, se sienta tranquilo, se sienta en equilibrio. Bueno, y aquí justo hay algunas etapas, pues, de la enfermedad del Parkinson, ¿no? En la primera etapa nos dicen pequeños temblores y rigidez en un lado del cuerpo, cambios leves en la postura y expresiones faciales. Una segunda etapa, los síntomas afectan ambos lados del cuerpo, aparecen problemas para caminar, ejecutar movimientos precisos. Una tercera etapa, la movilidad se va reduciendo, hay inclinación hacia adelante y pérdida del equilibrio al realizar tareas diarias. Una cuarta etapa, dependencia parcial para actividades diarias, requiere ayuda psicológica para afrontar los cambios emocionales, ¿no? Porque ya va a ser aceptar, por ejemplo, allí que necesito ese asistente, ya no puedo hacer las cosas solo, ¿no? Una de las pacientes que tengo ya está en la etapa 3, ¿no? Y ella dice, tengo que aprovechar antes de llegar a la etapa 4. Entonces, allí es donde justo yo le decía, no, bueno, vamos a trabajar o hay que ver todas las terapias preventivas, ¿no? Para que usted siga manteniéndose lo mejor posible que pueda realizar. Y ahí salió a relucir esto de la terapia física, la terapia de lenguaje y la ocupacional, ¿no? Porque no sé qué le mencioné sobre las manos que puede hacer y me dijo, ya no puedo hacer eso, tengo que pedir ayuda para eso. Entonces ahí le dije, va a tener que hacer también ocupacional entonces, ¿no? Y bueno, la etapa 5 de inmovilidad total, necesidad de atención completa y posible aparición de los delirios y alucinaciones, ¿no? Entonces miren ya eh, esos dos casitos justo de varones coincide que les mencioné que tenían estas alucinaciones, ya están en esa otra etapa, ¿no? Vale decir que ahí se ha descartado pues un problema visual también, ¿no? Porque puede ser también que tengan algún problema ocular y que puede generar que al identificar mal los brillos, ciertos colores también pueden estar dándose este tipo de ilusión, se le llama, ¿no? Pero se descarta el tema pues visual y se ve que finalmente es por este eh, deterioro degenerativo. Bueno, me motivé a buscar un poquito sobre estadísticas en nuestro país cuando vi estos datos de Colombia, ¿no? Este flyer ha sido tomado de la Universidad Internacional de Valencia y ahí mencionaban un poquito sobre la enfermedad de Parkinson en Colombia. Pero ahí me motivé también a saber, ¿y cuáles son las estadísticas más actuales sobre el Parkinson en nuestro país? No logré identificar, digamos, a nivel nacional en ese momento algo más detallado, pero sí encontré el 2019 una investigación en Junín, ¿no? Donde justamente nos mencionan, pues, en Huancayo de 65 personas, habían 5 personas de Jauja, 3 de Concepción, 3 de Tarma, uno de Yauli, uno de Junín y 6 de otros lugares de Huancayo, ¿no? Entonces, de estas 66 personas que se han atendido en el Hospital Ramiro Prialé de Huancayo, ¿qué síntomas no motores tienen? Por favor, me está llamando Me Maricel. centré a lo no motor. Me centré a lo no motor porque usualmente siempre hablamos de lo motor. Entonces, hacer neuropsicológico quise que veamos más esto, ¿no? Y pues 32 personas presentaban alteraciones del sueño, de las 56 que presentaban síntomas no motores, 9 alteraciones del pensamiento, 8 alteraciones del pensamiento y del sueño, 3 del lenguaje, 2 del pensamiento, sueño y lenguaje, 2 de memoria, ¿no? Pero también otros presentaban, bueno, otros síntomas autonómicos, ¿no? Como otros problemas intestinales. Entonces, miren qué relevante, ¿no? Un 38% de estas personas de este estudio presentaban alteraciones del sueño. Si no duermo bien,
voy a estar incómodo, voy a estar fastidiado, mi organismo igual no ha descansado como debe ser, ¿no? Entonces mi cuerpo no se ha reparado adecuadamente. Entonces esta persona también puede ser que presente irritabilidad o de repente algún indicador de desmotivación, ¿no? A nivel cognitivo, los pacientes con Parkinson en general está asociado, ya habíamos mencionado al inicio, con lentitud en el procesamiento de información, pero eso también está asociado, por ejemplo, a fluidez verbal y también a funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es la función más compleja de nuestro organismo, ¿no? O de nuestro sistema nervioso, que es justamente el control de impulsos, la tolerancia a la frustración, el juicio, el razonamiento, nuestra personalidad. Entonces, miren, si hay una afectación a nivel de estas funciones ejecutivas, entonces, en general, la respuesta de esta persona ante necesidades, ante emergencias, ante imprevistos, va a ser difícil, porque esta persona ya no tiene mucho dominio de esta función que es importante para nuestro desempeño diario. Es por eso que también en este trabajo integral ya no solamente es el neurólogo, el médico en rehabilitación, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, sino también neuropsicológico, ¿no? Y bueno, psicológico en el acompañamiento emocional al paciente y la familia. Eh, no está de más también mencionar, por ejemplo, los síntomas urinarios. He tenido pacientes que utilizan ya su pañalito, ¿no? Había una señora que su hija se iba a casar y la señora en un momento dijo, no voy a ir. ¿Cómo no va a ir al matrimonio de su hija? ¿Por qué no va a ir? ¿Y si se nota mi pañal? ¿Y si no me pongo para que no se note el pañal, pero y me gana antes de llegar al baño? Entonces, algunos pueden pensar que de repente el paciente está pensando en cómo va a avanzar su enfermedad y en algún momento lamentablemente ya no va a poder generar mayor movimiento, pero no, están también preocupados por su día a día y en eventos tan importantes que pueden ser como, por ejemplo, miren este tan trascendente donde se estaba evaluando cómo lo iba a calificar su entorno. Entonces aquí también, ¿qué tanto, por ejemplo, nos podemos a pensar el lugar a donde pensamos ir a pasear o nos han invitado de repente está adecuado o va a sentirse cómodo mi familiar que voy a llevar con esa dificultad, ¿no? Entonces, bueno, finalmente la señora se animó igual a ponerse un vestido, le diseñaron un vestido un poquito suelto de la cintura para abajo, nadie se dio cuenta que tenía el pañal y no pasó nada, ¿no? Pero la señora tenía vergüenza de repente hacerle pasar un mal rato a su hija el día de su boda. Por eso ella estaba diciendo, no voy a ir, ¿no? Y la hija iba a viajar del extranjero, incluso a casarse, pero la señora decía que no, por el tema de que de repente le iban a ver, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay que trabajar en la autoestima de estas personas? Porque como les decía, ¿no? Está cambiando ya su autonomía y eso es lo que influye también en su estado emocional. Ya no es que solamente puede presentar indicadores de depresión propios de la enfermedad, sino también como consecuencia de todas esas dificultades que pueden haber estado presentando, ¿no? Y bueno, el dolor, ¿quién no se siente incómodo pues con dolor? ¿No? Entonces definitivamente ahí también el manejo del dolor en estos pacientes va a ser muy relevante. Y en este estudio, que es del Hospital de Huancayo, Ramiro Prialé, también mencionan, ¿no? ¿Qué comorbilidades presentan los pacientes con enfermedad de Parkinson? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes sí presentan depresión? 41 de 84 pacientes, casi la mitad, ¿no? Casi el 50%. Insomnio, 35 también de 84 pacientes, ¿no? Síndrome de las piernas inquietas, 22 de 84 pacientes. Delirios, 19 de 84 pacientes. Visión borrosa, también 18 pacientes. ¿No? Anedonia, apatía, 12 pacientes. Demencia, 12 pacientes de los 84. Y somnolencia diurna, 3 pacientes. Así haya solo un paciente, ya vemos que es importante para la vida de esa persona, porque estamos hablando de calidad de vida. Y así sea un síntoma que solo lo presenta uno de los pacientes a toda la muestra, es importante porque eso no le permite estar tranquilo, ¿no? Justo el equilibrio que decíamos.
Entonces, yo invito a tener esta mirada, ¿no? Quienes trabajamos de repente en neuropsicología, ¿cuántos, cuántos pacientes hemos tenido con Parkinson, ¿no? Entonces, es importante también esto, cuántas de las familias de pacientes con diagnóstico de Parkinson han recibido una psicoeducación, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar más concientizando e informando respecto a los diferentes trastornos que hay, pero en este caso del Parkinson también, porque a veces solamente se visualiza como una enfermedad motora, pero es también de otras afectaciones, ¿no? Bueno, ¿y cómo prevenir el Parkinson? Ya habíamos mencionado de una rehabilitación integral, pero también si es que ya tenemos antecedentes de repente de familiares con Parkinson, ver cómo está nuestra alimentación, que hay un equilibrio de vitamina C, omega 3, vitamina E, los ejercicios, ¿no? Actividad física que no es solamente, ya caminé un día y ya está, ¿no? Sino que se dice que aunque sea interdiario o 3 veces a la semana, 1 hora se puede hacer alguna actividad física, caminata, baile, ahí les han puesto pilates, tai chi, estiramientos, etcétera, pero trabajar con nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo también tiene memoria. Ahí mencionan que también les pueden hacer masajes relajantes, ¿no? Incluso algunos remedios caseros le ponen allí, pero más pues a nivel, por ejemplo, estomacal, ¿no? La microbiota tiene mucho que ver también con muchas enfermedades. Em, Había un libro, ahorita me he olvidado el nombre específico, pero mencionaba, ¿no? Cómo es importante también el poder reconocer cómo nuestra historia de vida, pero no solamente antecedentes genéticos, sino también nuestros estilos de vida pueden generar, ¿no? A que se desarrolle más rápido una enfermedad si es que ya tenemos la predisposición o la genética, ¿no? Entonces, qué importante también poder conocer nuestra historia familiar, nuestros antecedentes, ya no solamente de relaciones familiares, sino también a nivel de la carga genética o las enfermedades, ¿no? Con el fin de poder prevenir. Bien, entonces aquí agregaría sobre los estilos de vida saludable, ya no solamente la alimentación, la actividad física, sino las relaciones sociales también, intentar disminuir el estrés, pueda tener hobbies, ¿no? Nuestro descanso también, que sea un descanso que repone realmente nuestro organismo, ¿no? Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes y ya que estamos hablando justo sobre las familias, les invito a que puedan participar de este curso internacional. Se va a dar los últimos 2 domingos de marzo, el 23 y 30 de marzo, de 2 a 5 de la tarde, hora Perú, dirigido por el doctor Juan Carlos Arango, quien es un neuropsicólogo muy reconocido a nivel internacional y justo el tema es programa de tratamiento psicosocial para familias de personas con deterioro cognitivo mayor, que vendría a ser pues las demencias, ¿no? Así que quien guste, pues puede escribirme al WhatsApp, puede seguirme también por mis redes en Neurofan, que es mi centro, y pues les puedo brindar mayor detalle, ¿no? Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, muchas gracias a Catherine realmente en su exposición muy amplia, muy clara, sobre todo. Quería hacer una pregunta. A ver, Sí. eh, básicamente el estilo de vida, mejor dicho, la persona que llega a tener Parkinson es una persona que estaba destinada a tenerlo, por decirlo así, o, o el estilo de vida lo ha llevado a tal situación. Mira, Luis, justo revisando un poquito más como para ver si hay algunos datos también más actuales, mencionaban que sí puede haber una carga genética, ¿no? Pero hay en algunos otros casos que no necesariamente, ¿no? Que se ha presentado a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que hay las dos etiologías, ¿no? Puede ser por genética o puede ser también por el estilo de vida, ¿no? Ajá. A ver, vamos a ver si Juan, a ver, vamos. Juan, Activarle su a ver, micrófono, se le sí, apagó. ya le Ajá. solicité a ver, espero que ahorita aparezca. A ver, ¿qué le habrá pasado? Ha tenido alguna dificultad porque salió de su Y ahora sí,
Ahora Ah, sí, ahí está. Ahora, Juan, sí tienes que hacer tu ya. comentario. Ya, mira, quería hacerle una consultita a Catherine. En esto de las etapas, ¿está determinado ahí qué duración tiene el Parkinson en total? ¿O cada etapa tiene un número de años determinado? ¿Ya? Esa es una de las preguntas. Y una de las cosas que me llamó una vez la atención es que escuché pues a un neurólogo que decía a una paciente con Parkinson. Dice, los pacientes con Parkinson no van a tener Alzheimer, no tienen Alzheimer. Entonces, me llamó la atención porque es una enfermedad neurodegenerativa y como dices también, afecta a la memoria, ¿no? A ver, quería que me comentes estos par de puntos. Gracias, Juan. Bueno, en cuanto a las etapas del Parkinson, no dan un tiempo en específico, porque justo como les menciono, creo que depende también a cada caso particular, ¿no? Porque, por ejemplo, una paciente que les mencionaba ya tiene 10 años de diagnóstico de Parkinson y recién está en la etapa 3. Y yo una Mm, vez conocí a una señora que ya tenía de 3 a 4 años con el diagnóstico recién de Parkinson y ya estaba casi en una etapa 4. Entonces es muy relativo en realidad. Creo que ya depende de cada paciente, quizá por eso no han puesto un tiempo específico, ¿no? ya. Simplemente que ya al ver la complejidad, digamos, del síntoma, reconocen en qué etapa están, ¿no? Imagino que también pues utilizan otra medicación también para poder ver cómo van nivelando algunos síntomas, en especial el que de repente más preocupa también a la familia, el de las alucinaciones, ¿no? Porque usualmente van a decir, pero ¿qué está pasando? ¿No? Y como decía, de repente puede tener una respuesta agresiva incluso, ¿no? Y referente al tema cognitivo, justo eso fue una capacitación que tuve ya casi pues unos 6 años por allí, que justo escuché sobre este deterioro cognitivo del paciente con Parkinson, porque no se hablaba mucho, como les decía, ¿no? Por eso creo que es importante, porque a veces la familia se centra en todo el tema motor y se olvida de la parte cognitiva, ¿no? Y a veces cuando no preguntan o no dicen qué síntomas está presentando su familiar, pues ya no lo aborda tampoco el especialista, en especial cuando es en seguro, ¿no? Porque están contra el tiempo, súper rápido el tiempo que tienen. En cambio, de repente en consultas privadas a veces hay un mayor detalle a ciertos aspectos, ¿no? Entonces, algo que tiene que estar alerta la familia es que de repente su familiar antes respondía más rápido y ahora está un poco más lento en su hablar, o de repente está conversando un tema y de pronto se queda callado y ya cambia de tema, pero sin hilación, ¿no? Ese Ujú, puede estar relacionado un poquito a su concentración, al tema del lenguaje, o quiere decir las palabras y no encuentra la palabra adecuada, o quizás se queda pensando y te describe el objeto, pero no te dice qué es. Ay, ujú, pásame eso, pues que tiene botoncitos como el control remoto, pero para llamar, y se refiere al celular, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí ya algo nos está diciendo que está fallando, ¿no? A veces cuando entrevisto a las familias me dicen, ay, doctora, pero ¿quién no se olvida? Me dicen, ¿no? O ¿quién por ahí no puede encontrar una palabra? Claro, pero como su familiar ya tiene un diagnóstico neurodegenerativo, eso sí es importante, ¿no? Así esté pasando una vez, significa que ya hubo una dificultad en esa conexión de sus neuronas, ¿no? Y bueno, de las funciones ejecutivas que les decía que tiene que ver con el razonamiento, el juicio, la planificación, el control de impulsos, por eso también que de repente el paciente con Parkinson puede ser que reaccione más rápido a estas situaciones de frustración o qué tanto, porque también se relaciona con la personalidad, tiene que ver con cierta regresión en su conducta, por ejemplo, esto de pedir que hagan otros por él, ¿no? Ahora, en algunos pacientes también lo que veo, porque son mayores, más de 80 años, que piden a la esposa que les haga, pero después resulta también que casi siempre ha sido así su relación. Es decir, que desde jóvenes la esposa era la que hacía las cosas, la esposa le lavaba los pies, le ponía las medias, los zapatos. Entonces, ya no es tanto de que también el señor está pidiendo esto, ¿no? O está regresionando en su conducta, sino que solo está manteniendo el tipo de relación
que tenían, ¿no? Entonces ahí también tener cuidado, ¿no? ¿Está haciendo realmente un cambio de la enfermedad o han estado manteniendo solamente su forma, pues, de vida que han tenido desde jóvenes, ¿no? Ujú, Una pregunta más. Mira, ve, generalmente cuando uno habla de Parkinson lo relaciona con la parte motora. ujú. Quiere decir que también son síntomas que lo que estás hablando de, digamos, la parte cognitiva o es adicional, que también tiene Parkinson y tiene una demencia Adicional. 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 No necesariamente el paciente con Parkinson va a tener una demencia, pero sí puede presentar el deterioro cognitivo, ¿no? Y bueno, y puede avanzar una demencia que ya probablemente pues sería para una etapa 5, ¿no? Donde ya justo se está también presentando estas alucinaciones, todo ello, ya no es capaz de discriminar, ¿no? Ujú. ¿Cuáles serían entonces, no digamos la terapias, sino en qué que podría trabajar para prevenir o mantenerse en una etapa que sea más lento y no pase a la otra? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Los ejercicios motores, los ejercicios cognitivos, ¿cuál es la recomendación? ¿No? La verdad es que es todo, Juan. Todo, todo. ¿No? Sí, porque yo sé que como familiar también a veces no solamente es el, el tener que programar las terapias, ¿no? Sino también es a veces la inversión económica. Entonces uno dice, ay, ojalá que solamente sea una terapia, porque así también, un poquito de alivio a nivel económico, ¿no? Cuando de repente hay una atención particular. Sin embargo, pues realmente en algún momento podría presentarse este deterioro cognitivo. Pero si es que quizá, como es la realidad, en la mayoría de pacientes puede que no tengan, ¿no? Los accesos para poder tener unas atenciones particulares, puede ser que ellos mismos trabajen o intenten trabajar con ciertos juegos estas funciones. Hemos mencionado de las palabras, entonces trabajar fluidez verbal es trabajar con categorías de palabras, por ejemplo, ¿no? Esta semana vamos a trabajar quizá con animales, la otra semana vamos a trabajar con verduras, o mi familiar era, no sé, médico, entonces voy a trabajar con palabras relacionadas a la medicina o del área con la que trabajaba. Yo, por ejemplo, tuve un paciente, no con Parkinson, con otro diagnóstico, pero que era ginecólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces empecé a elaborar ejercicios relacionados con elementos asociados a la ginecología, ¿no? Entonces es intentar ver de su historia de vida que ha sido lo más significativo para él y utilizar esa información. Para el lenguaje, hemos mencionado la parte de la fluidez verbal, entonces, a ver, no sé, vamos a hablar de parto y bebé. A ver, hazme una oración que incluya la palabra parto y bebé. Ahí también estoy trabajando, por ejemplo, bastante lo que es razonamiento, ¿no? Entonces, claro que ahorita estoy dando una sugerencia general, no significa que haciendo solamente ello es el único ejercicio que manejamos en neuropsicología, pero al menos están trabajando algo hasta que puedan acudir, ¿no? Al especialista y poder seguir su tratamiento, porque algo que yo he mencionado es ver la realidad del paciente. Nuestra rehabilitación neuropsicológica evalúa al paciente cómo está ese momento y en base a eso trabajamos. No es de que ya hay un material estipulado y eso aplico a todos los pacientes, no. Con cada paciente va a variar en base a sus características, el nivel de desempeño, etcétera, ¿no? Pero es lo que se puede sugerir. Entonces, eso a nivel neuropsicológico, a nivel de terapia física, pues que puedan acudir a sus terapias o al menos de repente les explican qué ejercicios pueden hacer, porque en algunos casos quizá es más secuencia de ejercicios, entonces les explican la secuencia y seguirlo trabajando en casa. A nivel de terapia de lenguaje también, de repente la terapeuta les va a explicar para que lo vayan desarrollando, ¿no? Por ejemplo, he tenido pacientes que se atienden en el seguro y me mencionan de que les enseñan ejercicios y lo trabajan por un mes y regresan ya el siguiente mes para otra secuencia de ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, va a depender también dónde están recibiendo la atención. Eh, y bueno, a nivel de terapia ocupacional, como decía, ¿no? Ese ya usualmente es entre una etapa 2 y 3 probablemente,
¿no? Pero si es que ya ven alguna dificultad a nivel de movimiento en las manos, en los dedos, algún entumecimiento, mayor dureza, ya sería un signo de alerta de que tengo que ir a terapia ocupacional, ¿no? Eso sí sería para que tengan en cuenta los familiares. Te cuento una experiencia. Yo soy profesor de estimulación cognitiva. Tengo varios grupos. Ujú. Entre cada, por lo menos tengo 5 personas que tienen Parkinson, una más que otros. Pero la estimulación cognitiva la llevan hace tiempo, ¿no? Pero su progreso en cuanto a la parte motora, como que tiene que ser otra terapia, ¿no? Pero en la parte, digamos, de cognitiva, razonamiento, memoria ejecutiva y todo con respecto, pues, a la parte cognitiva, están muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque se hacen su taller de memoria y varios Así ejercicios, ¿no? constantes, Sí, claro. se mantiene muy bien. En cuanto a la parte motora, sí se ve que van, ¿no? Empeorando. Ahí tengo uno de ellos que, por ejemplo, que ha hecho hasta acupuntura. Entonces se ha preocupado bastante. Y entonces su problema no es tanto la parte motora, sino ahora tiene que es ya ajeno, es la parte de las rodillas, ¿no? Que no puede caminar, le duele mucho, ya es otro problema, ¿no? Que se le ha sumado. Pero en parte de su razonamiento cognitivo está perfecto, está muy bien. Y la parte motora también escribe bien y, ¿no? Conversa bien, ¿no? Entonces, hay dos tipos, pues, de terapias, ¿no? La parte cognitiva y la parte motora, ¿no? Independientemente en lo general, en su salud en general, ¿no? Que no vaya a tener, pues, diabetes, hipertensión o cualquier otro tipo, Ah, pues, claro, eso de ya son enfermedad, otras comorbilidades, sí, claro. claro, que eso le va sumando a lo que ya tiene, ¿no? ¿Ves? Mira, Entonces, eso que tú has mencionado, ¿no? Por ejemplo, no sé, un paciente que tiene glaucoma y que quiero evaluar algo visual, que copie una figura y lo dibuje, no lo va a poder hacer bien no, porque de repente bien. es un glaucoma que ya está muy avanzado, entonces también eso influye en la evaluación y también en el desempeño, ¿no? Entonces, por eso mencionaba cuántos pacientes o sus familiares les han explicado realmente lo que implica esa dificultad. No ha explicado solamente de qué pasa en su cuerpo, sino en el día a día qué es lo que van a ver, ¿no? Entonces, eso también es importante para que sepan cómo lo pueden acompañar, ¿no? O a veces les gritan, ¿no? Y le dicen, pero mamá, te he puesto la taza ahí adelante, ¿no? ¿Por qué no la has cogido? Tiene un problema visual. Entonces, tiene problema en la coordinación porque no fija bien dónde está el objeto, ¿no? Pero no le han explicado detalladamente a la familia y por desconocimiento y frustración puede ser que empiecen ese tipo, pues, de conductas, ¿no? Entonces, todos esos puntos creo que son importantes trabajarlo para los que somos especialistas que trabajamos con persona mayor. Y como dices tú, Juan, los pacientes con Parkinson con los que trabajas, como han estado acudiendo a tus talleres y han estado siendo constantes con sus ejercicios, por eso se están manteniendo, ¿no? Pero yo diría incluso que un paciente que ya tiene un diagnóstico, sea de Parkinson u otro deterioro neurocognitivo, si ya vemos que está desempeñándose bien en un nivel de ejercicio, por ejemplo, podemos irle complejizando, ¿no? Porque usualmente en los talleres es más un ejercicios para todo el grupo, ¿no? Pero cuando ya está individualizado, ahí podemos jugar con qué funciones ha destacado más y le puedo seguir exigiendo o qué funciones de repente tiene que seguir trabajando. Entonces todavía ahí le doy un ejercicio un poquito de un nivel menor hasta que vaya fortaleciendo y luego le voy exigiendo más, ¿no? Allí, por ejemplo, está la particularidad de la rehabilitación neuropsicológica que se diferencia de la estimulación, ¿no? Ujú. Sí, y una cosa muy importante que te he escuchado es que no pierdan la autonomía, que tengan su actividad de la vida diaria, ¿no? Las básicas e instrumentales, que eso le va a permitir una movilización y no una frustración y acentuar más bien la enfermedad si no lo deja que hagan sus actividades de la vida diaria. Eso es que Así. tiene que la familia entenderlo, ¿no? Y no limitarlo, sino por lo menos acompañarlo, si es que quieren, ¿no? Que no se le caigan las cosas o quieran que tomen las precauciones, ¿no?
pero que Mire, sigan manteniéndose en la actividad, ¿no? hasta una alternativa que vi con una familia, ¿no? Si tanta ansiedad le causaba que rompa de repente el plato o algo así, compremos de plástico y ya no se va a romper. Se rayará de repente, pero no se va a romper, ¿no? Y cada cierto tiempo lo cambiamos, pero y así como tú has reaccionado, ¿no? Que se rieron, pero les dije, es que se va a tensionar siempre que se le va a romper el plato porque está presentando esta dificultad a su familiar. Pero ¿qué es más importante? ¿Que se sienta útil o que usted cuide su homenaje? Entonces ya se quedó pensando la señora, ¿no? Y bueno, Muy que se buena, sienta útil, ¿no? No le digo, claro, ¿no? muy Igual como a buena. veces me decía, pide el periódico, gasta tanto en periódico y se queda dormido leyendo el periódico, ¿no? Justo pues la somnolencia diurna que veíamos ahí, ¿no? Entonces le decía, pero ¿por qué está durmiendo de día? Porque no ha dormido bien de noche y su cuerpo está reparando ese descanso, ¿no? Si queremos mantenerlo más activo, tendríamos que tener a alguien que esté allí interactuando con él o que él participe en algún grupo, ¿no? O también usted darle alguna actividad. Entonces allí, por ejemplo, solo vivía la esposa con el señor. No tenían otro familiar, no había quien lo lleve a otros talleres, entonces ¿qué iba a hacer el señor? No se podía mantener despierto por sí solo, alguien tenía que estar allí estimulándolo. Entonces, por ejemplo, ahí también la familia entendió, ¿no? Ya en algún momento vamos a tener que inscribirlo en algún curso, ¿no? Que él elija, que le guste para hacerlo, ¿no? Y bueno, allí mucha paciencia porque como decía, una de las características es también indicadores de depresión y eso hace que a veces ellos se nieguen a algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, este señor justo que decía, ¿no? Que se dormía, le gustaba pintar. Entonces la esposa le dijo, ya, te vuelvo a poner en tu curso de pintura. Y el señor, ay, pero ¿quién me lleva? Ay, pero ya estoy teniendo problemas con la vista y eso. Entonces ya empezaba a ver los peros, ¿no? Y no estaba disfrutando. ¿Qué identificamos que era su motivación? Su nieto. El nieto le hacía pintar al señor, ¿no? Entonces ya todos los sábados de cajón ahí el nieto le hacía pintar al señor, ¿no? Entonces tenemos que ir identificando quién o qué le motiva y mejor va a ser unir fuerzas, por decirlo así, en este caso la pintura y el nieto y va a poderlo trabajar. Sería genial si fuera constante, ¿no? Pero en ese caso no vivían juntos, pero al menos una vez a la semana activaba esa parte. Entonces, de lunes a viernes, ¿qué otra actividad podemos hacer que lo active? Aparte de sus caminatas u otra actividad física, ¿no? Los juegos de mesa, o si ven una película, hablar de la película, si le gusta el periódico, preguntarle de la noticia que ha leído en el periódico. Entonces, vamos a empezar a trabajar mucho nuestra creatividad, intentando justo fortalecer varias funciones de nuestro familiar, ¿no? Muy bien. No sé si Luis tengas alguna inquietud. Sí, justamente, bueno, ya se la había preguntado justamente para saber si tenía que ver algo el Parkinson, una persona estaba destinada al Parkinson o el estilo de vida lo llevaba a esa condición, ¿no? Esa era Ujú. la inquietud que tenía. Bueno, de todas maneras, agradezco muchísimo la participación de ustedes, tanto a Caterín Sánchez, que bueno, ya la conozco, ya es una profesional ya de mucha calidad, porque hace varios años ya la conozco y su trabajo es excelente. Y bueno, y como siempre, Juan, en los comentarios, siempre muy importante. Y bueno, para siempre como tenemos que anunciar siempre los eventos, lo que viene. Entonces ahorita les vamos a dar a conocer, porque mañana tenemos actividad. Mañana sábado, a las 12 del mediodía, tenemos el tema errores conceptuales en la comunicación gerontológica, nociones y lenguaje. Y el otro tema, tabúes intelectuales y visión gerontológica. Esos son temas polémicos, son temas muy interesantes. Después, el día 3, lunes 3, viene el tema centros de atención para promover envejecimiento saludable.
Esto es un evento realizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica. Presenta el tema la doctora Karina Rodríguez y con la participación de mi persona, Luigi Vidal, la coordinadora académica Judith Ávila y otros participantes. Y también, vamos a ver, al martes 4, el programa Gerontológicos desarrollará el tema conceptos y palabras, cómo influyen en la percepción y autopercepción de la vejez. Ahí hay un tema muy amplio Muy realmente, porque bueno, tiene que ver con la claro. psicología, tiene que ver con lo social, todo. Eso es un tema muy bueno, muy importante. Y comunicando con visión gerontológica, conceptos y visiones hacia el futuro. Ese sería el tema con los cuales... y también decirle finalmente que el 20 de marzo se realizará un evento muy importante en que se reunirán todos los coordinadores de la Central Gerontológica Internacional de cada una de las unidades para hacer un gran conversatorio muy interesante que hemos titulado Diversidad Gerontológica. Así que Juan estará entre ellos, de todas maneras, lógicamente, por ser nuestro coordinador y Representándonos. así que también lo veremos ahí en ese Muy evento. bien. Muchas gracias entonces a Catherine Muchas gracias, y a Catherine. Juan, Un y ahora sí ya nos abrazo. despedimos. Nos Muchas pedimos, gracias. ¿ya?